que son derivadas logarítmicas, trigonométricas, exponenciales, con valor absoluto y algunas aplicaciones. Vamos a empezar con el tema de derivadas logarítmicas, viendo dos ejemplos. Empezamos con el primer ejemplo, que es y es igual a x al cuadrado más 2, todo esto elevado al cuadrado, por x a la cuarta más 4, todo esto elevado a la cuarta. El primer procedimiento o el principal sería aplicar logaritmos a ambos lados de las expresiones, entonces lo aplicamos. Sería el logaritmo natural de y es igual al logaritmo natural de toda esta expresión, x al cuadrado más 2 al cuadrado de x a la cuarta más 4 a la cuarta. Cuando ya tenemos esta expresión nos damos cuenta que acá tenemos una propiedad de los logaritmos que nos puede ayudar a reducir esta expresión o a facilitarla. Y esta propiedad de los logaritmos es el logaritmo del producto de a por b es igual al logaritmo de a más el logaritmo de b. Entonces aplicamos esta propiedad a esta expresión. Sería el logaritmo natural de y es igual al logaritmo natural de x al cuadrado más 2, todo esto elevado al cuadrado, más el logaritmo natural de x a la cuarta más 4, todo esto elevado a la cuarta. Aquí tenemos otra propiedad de los logaritmos, que es la de los exponentes. Entonces, esa propiedad dice así, es el logaritmo de a sobre b es igual al logaritmo, es igual a b por el logaritmo de a. Entonces aplicamos esta propiedad, lo único que nos dice es que el exponente baja. Entonces la aplicamos en este mismo lado, entonces sería el logaritmo natural de y es igual a 2 por el logaritmo natural de x al cuadrado más 2 más este exponente también aplicamos esta misma propiedad, entonces baja también, sería 4 por el logaritmo natural de x a la cuarta más 4. Y cuando ya llegamos a este punto, ya podemos empezar la derivación implícitamente. Básicamente en la derivación logarítmica lo que queremos hacer es hacer una derivada implícitamente para dar un resultado final. Y bien, la derivada de logaritmo natural de y es igual a 1 sobre y por y'. Esta es una constante que no la necesitamos, entonces la dejamos en 2, la dejamos nada más expresada. Y acá tenemos una derivada fundamental, que es esta expresión, que tenemos dentro. Esto equivale a esta expresión que tenemos acá, la derivada logarítmica fundamental, que es u' dividido dentro de ux. U' o u de x es esta expresión x al cuadrado más 2. Entonces la derivada de u de x es esta expresión. La derivada de x al cuadrado es 2x. La derivada de una constante que sería 2 siempre es 0. Y u de x es toda esta expresión que tenemos dentro, entonces sería x al cuadrado más 2. Hacemos el mismo procedimiento de este lado. Entonces sería la constante que es 4, se queda así. Logaritmo natural de x a la cuarta más 4 es este mismo procedimiento que tenemos acá. Entonces hacemos lo mismo. U de x, la derivada de x a la cuarta es 4x al cubo. La derivada de una constante es 0. U de x es toda esta expresión que tenemos dentro, que es x a la cuarta más 4. Y aquí podemos reordenar los términos, es decir, multiplicar y' sobre y es igual a 2 por 2 es 4x, queda x al cuadrado más 2, más 4 por 4 es 16, 16x al cubo, por x a la cuarta más 4. Bien, aquí como tenemos y está dividiendo, pasaría a multiplicar al otro lado para despejar y', entonces y' es igual a y por toda esta expresión que tenemos dentro, que es 4x sobre x al cuadrado más 2 más 16x al cubo dividido sobre x a la cuarta más 4. Y es la función inicial que teníamos, que es x al cuadrado más 2 elevado al cuadrado por x a la cuarta más 4 elevado a la cuarta. Entonces,
Quitamos esta expresión en y, que sería sustituimos esa expresión dentro de la que teníamos inicialmente, que sería igual a y' es igual a y, que es este valor inicial, que es x al cuadrado más 2 al cuadrado de x a la cuarta más 4 elevado a la cuarta, y ponemos el valor que tenemos, que sería de 4x de x al cuadrado más 2 más 16x al cubo de x a la cuarta más 4. Y este sería nuestro resultado final de esa operación. Un segundo ejemplo sobre derivación logarítmica, que sería igual a y. Y es igual al logaritmo de 10 de x al cubo más 1. En este ejercicio podemos usar también una propiedad que está acá, que es el logaritmo en base a de u de x es igual a u' de x dividido entre de u de x por el logaritmo natural de a. Entonces, y' es igual al logaritmo de 10 de x al cubo más 1. Entonces, u' es esta expresión. La derivada de x al cubo es 3x al cuadrado. La derivada de una constante que es 1 es 0. U de x es toda esta expresión. X al cubo más 1, entonces la copiamos. X al cubo más 1 por el logaritmo natural de a. Logaritmo natural de a. La a es la base, entonces la base aquí que tenemos que es a, es 10. Y reescribiendo estos términos, sería igual a 3x al cuadrado por el logaritmo natural de 10 por x al cubo más 1. Y ahí ya tenemos nuestro resultado final. Empezamos con derivadas trigonométricas, viendo un ejemplo. El ejemplo sería este. 1 más el seno de x dividido entre de x más coseno de x. En este ejercicio podemos usar una regla de la derivación, que es la del cociente. La regla del cociente dice así: u dividido entre de b es igual a u' por b menos b' por u. Todo esto dentro de b al cuadrado. U es el numerador, b es el denominador. Entonces lo aplicamos a este ejercicio. Sería igual a y' es igual a la derivada del numerador, que es igual a la derivada de 1 es 0, la derivada del seno, que lo tenemos acá, las derivadas trigonométricas, la derivada del seno es el coseno de x, por el denominador sin derivar, sería x más coseno de x menos la derivada del denominador, que es 1 menos la derivada del coseno, que es menos el seno de x, por el numerador sin derivar, que sería 1 más el seno de x. Todo esto dividido entre el denominador al cuadrado. Entonces sería x más coseno de x al cuadrado. Aquí podemos seguir operando. En este caso, en coseno de x, dentro de esta expresión podemos aplicar propiedad distributiva. Eso quiere decir que multiplicamos esto por esto y esto por esto. Será x por el coseno de x más coseno de x por coseno de x es coseno al cuadrado de x. Aquí en esta expresión que tenemos acá tenemos una diferencia de cuadrados, entonces sería 1 menos el seno cuadrado de x. Todo esto dividido dentro de x más coseno de x al cuadrado. Aquí podemos seguir operando, reordenando los términos, entonces sería x coseno de x más coseno al cuadrado de x. Aquí tenemos una identidad trigonométrica en esta parte que tenemos acá, exactamente acá, donde dice que 1 menos el seno cuadrado de x
es igual al coseno cuadrado de x. Entonces la podemos reemplazar. Sería menos el coseno cuadrado de x. Salió un menos porque acá antes tenemos el signo menos, entonces cambia, por eso es que es menos coseno de x. Todo esto sigue estando dentro de x más coseno de x al cuadrado. Y' es igual a x coseno de x. Aquí podemos reducir los términos, es decir, coseno cuadrado de x menos coseno cuadrado de x se pueden eliminar. Solo nos quedaría x coseno de x dentro de la expresión que tenemos, que es dividido entre de x más coseno de x al cuadrado. Ahí tenemos resuelto nuestro problema. Sobre derivadas trigonométricas. El segundo ejemplo dice así. Y es igual al seno de 5x. Aquí podemos usar una propiedad que tenemos acá, donde nos dice que el seno de u de x es igual al coseno de u de x por u' de x. Entonces la aplicamos, sería y' es igual al coseno de u de x. Coseno u de x es esta expresión 5x. Por u de x, la derivada de 5x es 5. Podemos reordenar estos términos y quedaría así. Y' es igual a 5 coseno de 5x. Y tenemos otro resultado usando estas derivadas trigonométricas fundamentales, también las derivadas de cada uno de estos términos. Vamos a ver a continuación algunas derivadas exponenciales. Aquí tenemos algunos temas, algunas derivadas fundamentales. Entonces vamos a ver un ejemplo que sería igual a y de 7 sobre 2x al cuadrado más 3. Esta expresión se acomoda a esta expresión que tenemos acá ya derivada, es decir, la derivada. Entonces lo aplicamos, sería y' es igual a sobre u de x, esta expresión, toda esta expresión, entonces lo copiamos. 7 sobre 2x al cuadrado más 3 por el logaritmo natural de a. El logaritmo natural a es esta expresión que es 7, esto equivale a 7 equivale a, entonces sería el logaritmo natural de 7 por u'. U' es esta expresión que tenemos dentro. Entonces la derivada de 2x al cuadrado es 4x. La derivada de una constante es 0. Entonces ya queda expresado nuestro resultado, que es esto. Vamos a ver un segundo ejemplo, que es f de x igual a e sobre el coseno de x. En esta parte podemos usar esta propiedad, que es e elevado a la u de x, que equivale a esto. Entonces f' de x es igual a e sobre u de x, copiamos la expresión que tenemos, el coseno de x, por u de x, es decir, la derivada de lo que tenemos. La derivada del coseno es menos el seno de x. Reordenando estos términos, es decir, el negativo se va al principio, acá. F' de x es igual a menos e coseno de x por el seno de x. Y tenemos nuestro resultado. A continuación vamos a ver algunos ejemplos sobre derivadas con valor absoluto. Empezando con el primer ejemplo, sería igual a y es igual a x al cuadrado menos 3x más 2. En esta parte podemos usar una de estas derivadas fundamentales. En este caso usaremos esta, que es f'
de u dividido sobre el valor absoluto de u por u'. Entonces y' es igual a u, es toda esta expresión que tenemos aquí dentro. Entonces u es igual a x al cuadrado menos 3x más 2. El mismo valor, pero encerrado en valor absoluto, sería x al cuadrado menos 3x más 2 por la derivada de u'. U' es esta expresión. La derivada de x al cuadrado, que sería 2x, menos la derivada de 3x. La derivada de 3x es 3, por lo que tenemos resuelto nuestro problema. Ahora vamos a empezar con un segundo ejemplo, donde y es igual a el logaritmo natural de x al cuadrado menos 4. Podemos usar la misma expresión que habíamos usado anteriormente, que es esta. Entonces y' es igual a el logaritmo natural, que es esto, de x al cuadrado menos 4 dividido entre de u con el valor absoluto es esta expresión que tenemos, entonces solo la copiamos, de x al cuadrado menos 4 por la derivada de u'. U' es esta expresión, recordando una propiedad anterior. Entonces sería el logaritmo natural de u de x es igual a u' de x dividido entre de u de x. Podemos aplicarlo igualmente acá, entonces sería por u', la derivada de x al cuadrado es 2x, la derivada de menos 4 es una constante, entonces es 0. U de x es toda esta expresión, x al cuadrado menos 4, entonces la copiamos, x al cuadrado menos 4. Tenemos resuelto nuestro problema. En este espacio vamos a ver unas aplicaciones. En este caso, este problema dice: un péndulo de 10 centímetros de longitud ha oscilado de modo que el ángulo es la medida en radianes del ángulo formado por el péndulo y una recta vertical. Si h del ángulo centímetros es la altura vertical del extremo del péndulo por arriba de su posición más baja, determine la tasa instantánea de variación del h del ángulo con respecto al ángulo cuando el ángulo es igual a un sexto de pi. La primera recomendación al tener problemas de aplicaciones sería trazar un bosquejo o una gráfica del problema que tenemos. Entonces hacemos un péndulo. Trazamos la gráfica de un péndulo. Estaría más o menos así. Podemos tomar valores. Ya hecha la gráfica, podemos tomar los valores que nos están dando, que son los 10 centímetros, que podemos usarlos acá, que son los 10 centímetros. Los valores o los puntos podemos usarlos como queramos, por ejemplo, poner acá A, poner C y B, o respectivamente en el lugar que uno quiera. En este caso voy a usar este punto como A, este como C y este como B. Aquí tenemos el ángulo que nos están pidiendo y las distancias. De acá a acá tenemos h con respecto al ángulo. Y de acá hasta acá tenemos que hacer 10 por el coseno del ángulo. Podemos emplear con los datos que tenemos entonces las distancias con respecto al ángulo. La distancia de A a C menos la distancia de B a C. Con estos datos ya podemos reemplazarlos, entonces h con respecto al ángulo es igual a de A a C
que son 10 centímetros, menos de BAC, sería 10 el coseno del ángulo. Hallando la derivada de estos valores, tenemos la solución que sería menos 10 menos el seno del ángulo. Reduciendo o modificando esto por los signos, entonces menos por menos es más. El resultado sería, con respecto al ángulo, es igual a 10 por el seno del ángulo. Cuando ya tenemos este valor, podemos sustituirlo en el valor del ángulo que tenemos en el problema, que el ángulo que nos están dando es un sexto de pi. Entonces con la derivada de un sexto de pi es igual a 10, es decir, aquí lo vamos a evaluar. Entonces 10 es el seno de un sexto de pi y resolvemos este problema. Es igual a 10. Acá el seno de pi sextos, es decir, pi multiplica 1 sería pi sextos. Acá usamos el círculo unitario para encontrar este valor. En el círculo unitario, pi sextos equivale a un medio. Entonces 10 es igual a 1 por un medio. Resolviendo esto, sería x por un sexto de pi es igual a 5. En conclusión de todo este problema que nos están dando, nos piden determinar la tasa instantánea de variación del ángulo con respecto al ángulo cuando el ángulo es igual a un sexto de pi. Podemos concluir que cuando el ángulo es igual a un sexto de pi, la tasa de variación instantánea de h del ángulo con respecto al ángulo es 5 centímetros sobre radianes. Algo muy importante es que siempre hay que dejar una respuesta escrita a la hora cuando hay problemas de aplicación para tener un mejor concepto de qué es lo que estamos haciendo y cuál es el resultado final de esta operación. Y también dejarlo en términos de los que nos están pidiendo, en este caso es en centímetros sobre radianes. Entonces esta sería nuestra respuesta final. 5 centímetros sobre radianes. La siguiente aplicación dice, un objeto que se encuentra en el extremo de un resorte vertical se desplaza hacia abajo 4 centímetros más allá de su posición en reposo para estirar el resorte y se deja en libertad en el instante t igual a 0. Su posición en el instante t es dada por esta función. S es igual a f de t igual a 4 por el coseno de t. El problema nos dice que tenemos que encontrar la velocidad y la aceleración en el instante t. Como siempre empezamos haciendo un bosquejo o una gráfica del problema que tenemos acá. Nos piden que encontremos la velocidad de la aceleración en el instante t, es decir, usando un resorte. Entonces podemos graficar un resorte de este lado. El resorte puede ir en espiral. Ponemos los datos que tenemos. Esto podría ser S. Esto es S. 4 y 0. Entonces ya tenemos la gráfica. Podemos hacer el procedimiento de la velocidad, que equivale a decir que es ds con dt es igual a d dentro de t, que todo esto es
dentro de la operación que ya teníamos, que es esto, 4 coseno de t, derivando esta expresión que tenemos, sería igual a 4 por la derivada de t del coseno de t. Esto es igual a menos 4 por el seno de t. Ahora nos piden encontrar la aceleración. Esto lo hacemos con respecto a la velocidad que teníamos, que es dt es igual a... Entonces la velocidad que teníamos es menos 4 por el seno de t. Derivamos esta expresión que también tenemos acá, que sería menos 4 por d de t de la expresión del seno de t. La derivada de esto es igual a menos 4 coseno de t. Entonces aquí ya tenemos la velocidad y la aceleración. Entonces la velocidad del resorte sería menos 4 por el seno de t. Y la aceleración es menos 4 por el coseno de t, aplicando